Durante 20 años pagué la casa y cuidé de mi madre. Tras su muerte, mi padre y mi hermano intentan echarme a la calle. Creen que tengo todas las de perder, pero no conocen el secreto que mi madre dejó para protegerme. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El aire en mi taller olía a recuerdos. Era una mezcla densa y reconfortante de serrín de pino, el aroma penetrante de la trementina y el toque dulce de la cera de abeja que usaba para dar el acabado final a mis trabajos. Para cualquiera, sería el olor de un simple taller de carpintería. Para mí, era el aroma de mi vida entera. Mi nombre es Leandro y tengo 42 años. Desde hace más de 20, mi mundo ha girado en torno a la restauración de muebles antiguos. Mi taller, instalado en el amplio y fresco garaje de la casa, no era solo mi lugar de trabajo, era mi santuario, mi refugio. Aquella mañana de martes, la luz entraba a través de los ventanales altos, dibujando rectángulos dorados en el suelo de cemento pulido. El polvo de madera danzaba en esos haces de luz, como pequeños espíritus de los árboles a los que había dado una segunda vida. Estaba trabajando en una vieja mecedora de nogal. Sus brazos estaban gastados por décadas de uso, la madera había perdido su brillo y una de las patas traseras cojeaba ligeramente. Con la yema de los dedos, recorrí la veta del reposabrazos, una superficie lisa y suave a pesar de los años. Era la mecedora de mi madre. En mis recuerdos más nítidos, ella estaba sentada ahí, en el porche durante las tardes de verano, con un libro en el regazo y una sonrisa serena. A veces, mientras yo jugaba en el jardín, me llamaba y me hacía sentar a sus pies. Esta es nogal, Leandro, me dijo una vez, golpeando suavemente la madera. Es fuerte, pero noble. Se deja trabajar si la tratas con respeto. Como tú, mi niño. Fuerte y noble. Sonreí ante el recuerdo. Mi madre, Lidia, había fallecido hacía poco más de un año, y la casa se había vuelto terriblemente silenciosa. El eco de su risa se había desvanecido de las paredes, su perfume de jazmín ya no flotaba en los pasillos. Solo el sonido de mis herramientas, el susurro de la lija, el golpe seco del mazo, el zumbido de la sierra, lograba ahuyentar a los fantasmas de la soledad. Me enorgullecí en silencio de haber mantenido todo a flote. Tras la jubilación anticipada de mi padre y la enfermedad de mi madre, me había hecho cargo de todo sin que nadie me lo pidiera. Los pagos de la hipoteca, los impuestos, las reparaciones, todo. Lo hice por ella, para que sus últimos años fueran tranquilos, para que no tuviera que preocuparse por si el tejado tenía goteras o si la caldera dejaría de funcionar en invierno. Mi padre, Silas, un hombre forjado en la disciplina de una fábrica metalúrgica, nunca entendió mi dedicación. Para él, mi trabajo era un pasatiempo, no una profesión de verdad. Jugar con madera vieja, solía decir con desdén. Un hombre de verdad trabaja con hierro, con sudor. Él admiraba a mi hermano menor, Ramiro, el que se fue de casa a los 20 años para comerse el mundo. Ramiro, con sus trajes caros y su palabrería sobre mercados financieros y criptomonedas, era para mi padre la encarnación del éxito. Yo había aprendido a vivir con esa dinámica. Mi validación no venía de mi padre, sino del brillo restaurado de una cómoda del siglo XIX, de la gratitud en los ojos de un cliente, del conocimiento de que estaba preservando la historia. Y, sobre todo, venía de los recuerdos de mi madre. En una pared del taller, al lado de un calendario polvoriento donde durante años había marcado con un círculo rojo el día del pago de la hipoteca, colgaba mi primer martillo. Tenía el mango pequeño, perfecto para la mano de un niño de 8 años. Fue un regalo de ella. Estaba aplicando una capa de aceite de linaza en la mecedora, viendo cómo la madera sedienta absorbía el líquido y recuperaba un color profundo y rico, cuando el timbre de la puerta principal sonó. Su estridencia rompió la paz del taller. Dejé el trapo sobre la mesa de trabajo, me limpié las manos en el delantal de cuero y subí las escaleras. Al abrir la puerta, la imagen me sorprendió.
Era Ramiro, embutido en un traje azul marino que parecía una talla demasiado ajustada para él, con una corbata de seda que brillaba de forma ostentosa. A su lado, una mujer que no conocía me observaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era alta, delgada, y su mirada se deslizó por encima de mi hombro, escaneando el vestíbulo, la escalera, los marcos de las puertas. Calculaba, no saludaba. «Leandro», exclamó Ramiro con una efusividad que sonaba ensayada. Me dio un abrazo torpe, de palmadas en la espalda. «Te pillamos en medio del lío, ¿eh? Siempre con tus cositas». Ese tus cositas era su forma de minimizar mi mundo. Asentí, incómodo. Ella es Valeria. Amor, este es mi hermano, Leandro. Valeria me extendió una mano con uñas perfectamente esculpidas. Un placer, dijo, aunque su tono sugería que era cualquier cosa menos eso. Ramiro me dijo que la casa tenía potencial. Potencial. Una palabra extraña para describir el lugar donde había nacido, el hogar que había cuidado con mis propias manos. Felicidades por, lo que sea que celebren, logré decir, sin saber si eran pareja, prometidos o simples socios en algún nuevo negocio de mi hermano. Prometidos, anunció Ramiro, pasando un brazo por los hombros de Valeria. Por eso estamos aquí. Tenemos grandes noticias. Pasa, Valeria, pasa. Estás en tu casa. O lo que pronto lo será. Los hice pasar, cerrando la puerta con una extraña sensación de aprensión. Entraron en la sala de estar y Valeria se paseó por ella, tocando el respaldo de un sofá que yo mismo había retapizado, mirando con desaprobación las cortinas que había cosido mi madre. Ramiro se detuvo en el centro de la habitación, con las manos en las caderas, como un general inspeccionando un territorio conquistado. Necesitaremos tirar este tabique, dijo en voz alta, señalando la pared que separaba la sala del comedor. Para hacer una cocina americana, ya sabes, un espacio más abierto y moderno. Y el garaje, obviamente, tu taller tendría que desaparecer. Sería un cuarto perfecto para el bebé. Me quedé inmóvil en el umbral, con una gubia que había subido del taller todavía en la mano, apretándola con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No estaba preguntando. No estaba sugiriendo. Estaba declarando. Y en ese instante, el olor a serrín y cera de abeja que subía desde mi santuario empezó a oler a cenizas. El silencio que siguió a las palabras de Ramiro fue denso y pesado. Valeria lo rompió con una risita condescendiente, como si mi estupefacción fuera una reacción infantil. Me obligué a relajar la mano que aferraba la gubia, dejándola sobre la mesita del recibidor. Necesitaba tener las manos vacías para no cometer una estupidez. No entiendo, Ramiro, dije, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. ¿Qué quieres decir con convertirlo en un cuarto para el bebé? Pues eso, hermano, respondió, caminando hacia la cocina como si fuera el dueño. Abrió la nevera, hojeó su interior y la cerró con un gesto de desinterés. ¿Quieres un café? Deberíamos hablar de esto como la gente civilizada. Lo seguí, sintiendo que cada paso que daba en mi propia casa me alejaba más de ella. Mientras él preparaba café en la vieja cafetera italiana, con una familiaridad que me resultó insultante, yo me quedé de pie en el marco de la puerta. Ramiro, sé directo, ¿qué está pasando? Dejó las tazas sobre la encimera con un ruido seco y se apoyó en ella, cruzando los brazos. Su rostro adoptó una expresión de falsa paciencia, la misma que usaba de niño cuando tenía que explicarme por qué había roto uno de mis juguetes. Mira, Leandro. Valeria y yo nos vamos a casar. Vamos a formar una familia. Y necesitamos un lugar para vivir, un lugar estable, con raíces. Y esta es la casa familiar. Esta es mi casa, repliqué, y esta vez mi voz fue firme. Yo vivo aquí. Yo trabajo aquí. He pagado la hipoteca durante los últimos 20 años, desde que mamá enfermó. Pagué la remodelación del baño, la instalación de la calefacción nueva, cada maldito impuesto. ¿De qué raíces hablas? Ramiro suspiró, como si estuviera lidiando con alguien especialmente lento. Y te lo agradecemos, de verdad. Todos te estamos muy agradecidos por haber cuidado de todo.
Hizo una pausa, eligiendo las palabras como un verdugo afila su hacha. Pero eso fue tu forma de contribuir a los gastos familiares. Has estado viviendo aquí pagando un alquiler simbólico. Un alquiler muy, muy bajo, si me preguntas. Ahora, la familia tiene una necesidad real. Una necesidad de futuro. Voy a casarme, voy a tener hijos. Papá y yo ya lo hemos hablado. Es lo lógico. Es hora de que empieces tu propia vida en otro sitio. Cada palabra era una astilla clavándose bajo mi piel. ¿Alquiler simbólico? ¿Empezar mi propia vida? Mi vida estaba allí, en esas paredes, en el taller, en el jardín que cuidaba. No me voy a ir de mi casa, Ramiro. No es tu casa, Leandro. Legalmente, está a nombre de papá. Y él está de acuerdo conmigo. Sacó su móvil, tecleó algo y lo puso sobre la mesa, activando el altavoz. Unos segundos después, la voz áspera y distante de mi padre llenó la cocina. ¿Silas? Soy yo, Leandro. Te escucho, respondió, sin una pizca de calidez. Ramiro dice que tengo que irme de casa. Hubo una pausa, y por un instante estúpido, una parte de mí esperó que mi padre se riera, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero lo que vino fue un golpe de masa. Tu hermano te lo habrá explicado. Ya eres mayorcito, Leandro. Tienes 42 años, es hora de que dejes el nido. Un hombre debe buscarse la vida, no esconderse entre cuatro paredes. Tu hermano va a formar una familia de verdad, y necesita esa casa. Es por el bien de la familia. El bien de la familia, repetí, incrédulo. ¿Y yo qué soy, no soy familia? Padre, yo cuidé de mamá hasta el último día en esta casa. Yo pagué para que no le faltara de nada. Hiciste lo que tenías que hacer como hijo, sentenció. Ahora te toca hacer lo que tienes que hacer como hermano. No hagas las cosas más difíciles. Tienes un mes para buscarte algo. Y colgó. El pitido final de la llamada resonó en la cocina como el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Ramiro cogió su teléfono con una sonrisita de triunfo. ¿Ves? Es lo mejor para todos. No pude responder. Me sentía mareado, traicionado a un nivel que no creía posible. Salí de la cocina, pasé junto a Valeria, que me miró con una mezcla de lástima y victoria, y me encerré en mi taller. El olor a madera ya no me reconfortaba, me asfixiaba. Los días que siguieron fueron una forma silenciosa de tortura psicológica. Ramiro y Valeria no volvieron a aparecer de inmediato, pero su presencia se sentía en todas partes. Un día, recibí un correo electrónico de una agencia inmobiliaria con el asunto, oportunidades de alquiler en tu zona. Ramiro me lo había reenviado con el mensaje, para que vayas mirando carita con guiño. Otro día, mientras estaba lijando una vieja cómoda, vi a través de la ventana del garaje a Valeria paseando por la acera de enfrente, hablando por el móvil y señalando mi casa. Estaba con otra mujer. Se reían. Me sentí como un animal en una jaula, exhibido y juzgado. La humillación definitiva llegó una tarde de viernes. Estaba terminando un trabajo urgente cuando mi móvil vibró. Era una notificación de Instagram. Alguien me había etiquetado en una foto. Era Fabián, mi mejor amigo, que me la enviaba con un simple signo de interrogación. Abrí la notificación. Era el perfil de Valeria. Había publicado una foto de la fachada de mi casa, tomada desde el ángulo exacto donde la había visto el otro día. El texto debajo era, visualizando nuestro futuro nido. No puedo esperar a empezar la reforma y llenarlo de amor y vida. Almohadilla Family First, almohadilla nuevo comienzo. Había decenas de me gusta y comentarios de felicitación. Me sentí vomitar. Era una declaración de guerra pública. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, borrándome de mi propia vida y anunciándolo al mundo con un hashtag. Esa noche no dormí. La ansiedad era una bestia que me arañaba el pecho por dentro. En el trabajo, al día siguiente, cometí un error estúpido y astillé la pata de una silla isabelina que estaba a punto de terminar. Un trabajo de semanas, arruinado por un instante de distracción.
fue mi punto de quiebre. Esa noche, en lugar de intentar dormir, bajé al taller. Encendí la luz del flexo sobre mi mesa de trabajo y saqué una vieja caja de zapatos de debajo de la mesa. Dentro, guardaba 20 años de mi vida en papel, recibos de transferencias bancarias para la hipoteca, facturas de materiales de construcción, contratos de servicios, comprobantes de pago de impuestos. Lo saqué todo y lo apilé sobre la mesa. Había una montaña de papeles amarillentos y frágiles. Empecé a sumar las cifras con una calculadora, sin un propósito claro, solo por la necesidad de cuantificar mi sacrificio. 15 años de hipoteca a 700 euros al mes. La reforma del baño, 4.000 euros. La caldera nueva, 2.500. El tejado, 1.200. Impuestos, seguros, facturas. La cifra crecía y crecía, superando los 150.000 euros, sin contar el mantenimiento diario, mi tiempo, mi sudor. Y entonces me di cuenta de la horrible verdad. Tenía la prueba de cada céntimo gastado, pero no tenía nada. Ningún documento, ningún contrato privado, ninguna escritura a mi nombre. Solo mi palabra. Solo la confianza en una familia que ahora me trataba como a un inquilino molesto. Apoyé la cabeza sobre la mesa, entre aquella montaña de papeles inútiles. El olor a polvo y a tinta vieja se mezclaba con el de la madera. Y lloré. Lloré de rabia, de frustración, de una soledad tan profunda que dolía físicamente. Lloré por mi estupidez, por mi fe ciega, por la memoria de mi madre, que se sentiría tan avergonzada si viera en lo que se había convertido su familia. En medio de esa desesperación, susurré al silencio del taller las palabras que resumían mi existencia. He sido el pilar de una casa que nunca quiso sostenerme. No sé cuánto tiempo pasé allí, hundido en la autocompasión. Pero el sonido de la puerta del taller abriéndose me sobresaltó. Era Fabián. Tenía su propia llave para cuando necesitaba alguna herramienta. Me vio allí, con la cara hinchada y los ojos rojos, rodeado de papeles. Fabián era mecánico, un hombre directo y sin florituras. No me preguntó qué me pasaba. Lo supo al instante. Miró la pila de recibos, mi cara, y su expresión se endureció. Dejó sobre la mesa un pack de 6 cervezas que traía en la mano. Abrió 2. Me tendió una. Son unos buitres, Leandro, dijo, sin preámbulos. Su voz era grave, llena de una ira que yo no me permitía sentir. Te han estado desangrando durante 20 años y ahora vienen a por los huesos. Asentí, incapaz de hablar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que te echen a la calle? No tengo nada a mi nombre, Fabián, conseguí decir. Solo mi palabra contra la de ellos. Pues tu palabra no es suficiente, exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esto es la prueba de tu vida, tío, esto, dijo, señalando la montaña de papeles. No dejes que te la borren. Necesitas que alguien la haga valer. Necesitas un abogado. Pero es mi padre, mi hermano. Y una mierda. La sangre no te da derecho a robar y a humillar, despierta. Se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Escúchame. Mi primo tuvo un problema gordo con una herencia. Su familia intentó jugársela. Contrató a una abogada, una tal Elena Vargas. Me dijo que era una tiburona, una pitbull. No se anda con tonterías. Llámala. Se levantó y empezó a pasearse por el taller, tocando mis herramientas, mis trabajos a medio hacer. Hazlo por ti, Leandro. Y si no tienes cojones de hacerlo por ti, hazlo por tu madre. A ella no le gustaría verte así. A ella le gustaría que lucharas por lo que es tuyo, por lo que ella sabía que era tuyo. Las palabras de Fabián fueron como una descarga eléctrica. La tristeza que me paralizaba empezó a transformarse en algo nuevo, algo duro y afilado. Era ira. Una ira fría y lúcida. Tenía razón. Mi madre no querría esto. Ella, que me había enseñado sobre la nobleza de la madera, sabría que había maderas podridas que debían ser cortadas de raíz. Cogí la cerveza y le di un largo trago. El líquido amargo me aclaró la garganta y la mente.
Miré a Fabián. ¿Cómo se llama esa abogada? La llamada a Elena Vargas cambió el curso de mi desesperación. Su voz al teléfono era exactamente como Fabián la había descrito, directa, profesional y sin un ápice de sentimentalismo. Me escuchó en silencio mientras yo, torpemente, le resumía 20 años de mi vida en 10 minutos. Cuando terminé, solo dijo, tráigame todos esos papeles, señor. Cada factura, cada recibo, cada extracto bancario. Y no hable más con su familia. A partir de ahora, hablo yo. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente solo en la trinchera. Siguiendo su consejo, dejé de responder a los mensajes de mi padre y de Ramiro. Mi silencio pareció desconcertarlos. La presión sutil dio paso a una hostilidad abierta. Un sábado, Sila se presentó en la puerta. No le dejé pasar del umbral. ¿Qué es este jueguecito, Leandro?, me espetó, con el rostro enrojecido por la ira. Tu hermano me dice que no le coges el teléfono. ¿Te crees muy listo, no? Quiero que sepas que esto no es una negociación. Te vas de esta casa. No tenemos nada más que hablar, padre, le dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y le cerré la puerta en la cara. La represalia no tardó en llegar. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Silas de nuevo. El próximo domingo, comida en casa. A las 2. Y más te vale aparecer. Vamos a solucionar esto de una vez por todas, como una familia. No era una invitación, era una citación. Consulté a Elena Vargas. Vaya, me dijo. Quieren tenderle una emboscada, una ejecución pública frente al resto de la familia para presionarlo a ceder. Perfecto. Vaya a esa comida. Pero no vaya solo. El domingo llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba mi estado de ánimo. La casa, que siempre había sido mi refugio, se sentía como el escenario de un juicio. Mi tía Elodia, la hermana mayor de mi madre, había llegado el día anterior desde su pueblo. La había llamado para contarle todo, y su respuesta fue inmediata: cojo el primer autobús. Tu madre no permitiría esta injusticia. Elodia era una mujer de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Su presencia silenciosa en la cocina mientras yo preparaba una ensalada para la comida familiar era un ancla en medio de mi tormenta. A las 2 en punto, empezaron a llegar. Tíos, primos, algunos a los que no veía en años. Todos con sonrisas tensas y miradas huidizas. Sabían que no venían a una celebración. Ramiro y Valeria llegaron los últimos, actuando como los anfitriones. Valeria llevaba un vestido blanco, como una novia en su fiesta de compromiso. Repartía besos al aire y aceptaba las felicitaciones por su nuevo hogar. La farsa era total. Nos sentamos a la mesa. Había una cantidad ingente de comida que nadie parecía tener ganas de tocar. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Silas, en la cabecera de la mesa, carraspeó para pedir silencio, aunque ya reinaba uno casi sepulcral. Se puso de pie, con una copa de vino en la mano. Gracias a todos por venir, comenzó, con un tono solemne y teatral. He reunido a la familia porque la familia es lo más importante. Es un árbol, con raíces profundas y ramas que crecen y se expanden. Miró a Ramiro, que sonreía con suficiencia. Algunas ramas, las más fuertes, crecen hacia el sol, buscan la luz, dan frutos. Crean nuevas vidas y continúan el apellido. Es ley de vida. Ramiro va a hacer precisamente eso. Luego, sus ojos se posaron en mí, fríos y acusadores. Otras ramas, se quedan cerca del tronco. Se conforman con la sombra. Y eso está bien, cumplen su función. Pero no se puede permitir que una rama impida el crecimiento del resto del árbol. La metáfora era tan burda como cruel. Yo era la rama inútil, el obstáculo. Leandro ha sido un buen hijo, continuó, con una generosidad venenosa. Ha cuidado de esta casa. Pero ahora, la casa necesita un propósito mayor. Necesita volver a ser una raíz, el hogar de una nueva generación de esta familia. Por eso,
Hemos decidido que es hora de que Ramiro y Valeria se instalen aquí. Y esperamos, por el bien de la familia, que Leandro lo entienda y actúe con la misma generosidad que la familia ha tenido con él todos estos años. Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa. Me sentí acorralado, humillado frente a todos. Las miradas de mis tíos y primos eran una mezcla de lástima y reprobación. Estaba solo. Fue entonces cuando tía Elodia, que había permanecido en un silencio de piedra en su asiento, dejó su tenedor sobre el plato con un ruido seco y claro que hizo que todos se giraran hacia ella. Se levantó lentamente. Era una mujer menuda, pero en ese momento pareció llenar toda la habitación. Sus ojos oscuros, los mismos que los de mi madre, se clavaron en Silas. Qué curioso que hables de árboles, Silas, dijo, y su voz, aunque no era alta, cortó el aire como el filo de una navaja. Cuando te has pasado 20 años intentando cortar las raíces del único hijo que de verdad ha regado este. Silas se quedó pálido. Elodia, esto es un asunto de familia, no te metas. Lidia era mi hermana, le interrumpió ella. Y Leandro es mi sobrino. Así que esto es, más que nunca, asunto mío. Se giró para mirar al resto de la familia. Todos ustedes han escuchado una versión de la historia. Ahora, van a escuchar la verdad. Se acercó a un bolso grande que había dejado en una silla junto a la pared. Lo abrió y sacó un sobre de manila, grueso y amarillento por el tiempo. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Mi hermana Lidia era una mujer inteligente. Y te conocía muy bien, Silas. Sabía que eras un hombre débil, fácil de manipular por la apariencia de éxito. Y conocía a Ramiro. Sabía que había heredado tu misma codicia, pero sin tu capacidad para disimularla. Le aterraba pensar que el día que ella no estuviera, el sacrificio de Leandro no valdría nada. Caminó de vuelta a la mesa y puso el sobre en el centro con un golpe seco. La sala estaba en un silencio absoluto. Incluso Valeria había dejado de sonreír. Lidia me hizo depositaria de esto 3 meses antes de morir, continuó Elodia, con la voz cargada de emoción. Es una declaración jurada, firmada ante notario. La firmó con el notario que vino a casa para hacer su testamento. Los ojos de Silas se abrieron como platos. Ramiro se inclinó hacia adelante, con el rostro contraído por la incredulidad. Pero no es solo eso, dijo mi tía. Abrió el sobre, que no estaba sellado, y sacó 2 cosas. La primera era un fajo de papeles legales. La segunda era un cuaderno de contabilidad escolar, de los de tapa dura y cuadriculada. Lo reconocí al instante. Era el que mi madre usaba para apuntar recetas de cocina. Durante 20 años, explicó Elodia, y su voz se quebró por un instante, mientras Leandro se dejaba la piel pagando esta casa, mi hermana, en secreto, lo documentó todo. En este cuaderno. Cada céntimo que Leandro puso aquí. Abrió el cuaderno por una página al azar. La caligrafía de mi madre, elegante y ligeramente inclinada, llenaba la hoja. 12 de mayo de 2008, leyó Elodia en voz alta y clara. Reparación del tejado. Total, 1.200 euros. Pagado por Leandro. Factura número 345 de Tejados García. Despegó un pequeño papel que estaba grapado a la página. Aquí está la factura. La dejó caer sobre la mesa. Pasó otra página. Febrero de 2015. Pago de la hipoteca, 650 euros. Transferencia desde la cuenta de Leandro. Aquí está el comprobante bancario. Otro papel cayó sobre la mesa. Pasó otra, y otra, y otra. La escena era surrealista. Mi tía, con una calma implacable, leía entradas al azar, cada una con su correspondiente prueba física. La factura del fontanero. El recibo del impuesto de bienes inmuebles. El contrato de la nueva caldera. La montaña de papeles que yo había acumulado en mi taller era un caos, la de mi madre era un archivo meticuloso, irrefutable, un monumento de 20 años de amor y previsión. Y así, dijo Elodia, cerrando el cuaderno, página tras página. Más de 150.000 euros documentados.
Una deuda que la propiedad tiene con Leandro. Por eso, en la declaración jurada que firmó ante notario, mi hermana Lidia establece su última voluntad, que como pago por esa deuda, que supera con creces el valor actual de la casa, la plena propiedad de este inmueble le sea transferida a su hijo, Leandro, como único y legítimo dueño. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Era un silencio hecho de vergüenza, de shock, de justicia poética. Sila se había derrumbado en su silla, con la cara del color de la cera. Ramiro miraba el cuaderno y los papeles como si fueran serpientes venenosas. Vi cómo Valeria le lanzaba una mirada cargada de un desprecio tan puro que me heló la sangre. La farsa se había terminado. Su sueño de un hogar estable y gratuito se acababa de evaporar. Yo no podía moverme. Miraba el cuaderno, la caligrafía de mi madre, y las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, ni de rabia. Eran de validación. Todo el tiempo, cada sacrificio, cada noche de preocupación, mi madre lo había visto. Lo había honrado. Y desde donde estuviera, acababa de librar la última batalla por mí. Ya no estaba solo. Nunca lo había estado. La comida dominical terminó sin postre. La familia extendida se escabulló en silencio, uno por uno, con miradas de disculpa o de vergüenza, sin saber qué decir. Nadie se despidió de Silas ni de Ramiro. Se habían convertido en parias en su propio tribunal. Al día siguiente, mi tía Elodia y yo nos reunimos con Elena Vargas. Le entregamos el cuaderno y la declaración jurada. La abogada los examinó con una ceja arqueada, una sonrisa casi imperceptible asomando en sus labios. Señora, su hermana era una genio, le dijo a mi tía. Y usted, Leandro, tiene el caso más blindado que he visto en mi carrera. No hubo juicio. No hubo más discusiones. Elena Vargas contactó con el abogado de mi padre, si es que tenía uno, o directamente con él. Le expuso los hechos. La prueba era tan aplastante, la posición de Silas y Ramiro tan indefendible, que cualquier intento de lucha solo habría servido para acumular costas legales y más humillación pública. Acepté un acuerdo rápido. Renuncié a reclamarles judicialmente la deuda que excedía el valor de la casa. A cambio, Silas debía firmar la cesión de la propiedad ante notario en un plazo de una semana y ellos dos debían sacar sus pocas pertenencias que quedaban en la casa y no volver a contactarme jamás. Firmaron sin rechistar. La semana siguiente, recibí las escrituras a mi nombre. El círculo se había cerrado. Lo último que supe de ellos fue a través de Fabián, cuyo primo vivía en el mismo barrio que Valeria. Al parecer, el compromiso se había roto. Valeria no había firmado por un asesor financiero con deudas y una reputación familiar por los suelos. Ramiro se había quedado solo con su ambición. De mi padre no supe nada más. El silencio que le pedí fue lo único que cumplió. Ha pasado un año desde aquella comida de domingo. La vida ha vuelto a la normalidad, pero es una normalidad diferente, más ligera. Es una tarde de sábado y estoy en el patio trasero. El sol de junio calienta la madera de la mesa de picnic que construí con Fabián. El aire huele a carne a la parrilla y a la risa de mi tía Elodia, que me está contando una anécdota de mi madre de cuando eran niñas. Fabián, con una cerveza en la mano, se ríe a carcajadas. Miro la escena, mi verdadera familia, y siento una paz que creí haber perdido para siempre. La casa ya no se siente como un mausoleo o una fortaleza. Se siente como un hogar. En un rincón del patio, bajo la sombra del viejo roble, descansa la mecedora de mi madre. La terminé de restaurar hace meses. La madera de nogal brilla con un lustre profundo, fuerte y noble. A veces, por la tarde, me siento en ella y el suave balanceo es como una caricia del pasado. Hace un momento, he entrado en la sala de estar. Descolgué la vieja foto familiar que colgaba en la pared principal, esa del retrato forzado con mi padre adusto y la sonrisa vacía de Ramiro. La he guardado con cuidado en una caja en el desván, junto con otros recuerdos que ya no necesito mirar todos los días. En su lugar, he colgado una foto nueva. La hicimos hace unas semanas, en este mismo patio. Salimos los tres, Fabián,
tía Elodia y yo. Estamos riendo, con el sol en la cara, y detrás de nosotros se ve la casa, mi casa. El dolor de la traición ha dejado una cicatriz, como un nudo en la madera. No desaparecerá del todo. Pero he aprendido que las cicatrices también cuentan una historia. Cuentan la historia de una herida que ha sanado, de la debilidad que se convirtió en fuerza. He aprendido que el hogar no es el edificio que heredas por sangre, sino el refugio que construyes con las personas que te eligen, te respetan y te quieren por quien eres. El olor a serrín y barniz que sube de mi taller ya no es el eco de un pasado de sacrificio solitario. Ahora, para mí, huele a futuro. Un futuro que, por primera vez, siento que estoy tallando con mis propias manos. Y para mí solo.